Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Jenny Ruiz y estamos teniendo esta serie de videos que es leyendo un capítulo diario de la palabra de Dios, de la Biblia. Estamos leyendo el Nuevo Testamento y bueno, hoy toca el capítulo número 7 del libro de Mateo. Ya sabes, en lo que aquí buscamos la porción, ve por tu Biblia, ponle pausa a este video, también tráete una libretita, una pluma para ir anotando todo lo que el Señor nos vaya mostrando a través de su palabra. Y hoy vamos a iniciar con el capítulo número 7 del libro de Mateo y vamos a iniciar este capítulo con una oración. Vamos a orar. Señor, quiero en esta tarde darte muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú nos has cuidado, porque este fin de semana también que pudimos ir a tu templo, a congregarnos con tu iglesia. Señor, aprendimos mucho para nuestra vida espiritual. Quiero pedirte también, Señor, que pues tú nos ayudes a todo lo aprendido a aplicarlo. Y también todos los capítulos que hemos leído, Señor, pues bajarlos a nuestro corazón y creerlos. Señor, danos la guía del Espíritu Santo al leer tu palabra. Señor, danos entendimiento, también inteligencia para poder, Señor, hacer una interpretación correcta y sobre todo, Señor, cuidar la sana doctrina. Quiero pedirte que tú bendigas este momento y que estés en medio de nosotros también, Señor. A todos los que están viendo también bendícelos, Señor, y cuídalos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro capítulo número 7, que dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con la que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Creo que esta también es una porción muy importante. Ya venimos viendo cosas prácticas que podemos ir haciendo en nuestra vida. Si no has visto los videos pasados, te invito a que vayas, los veas a partir del capítulo 1 y sigas esta historia, porque ahorita nos encontramos en el Sermón del Monte, en donde Jesús empezó a predicarles a sus discípulos y a darles una serie de instrucciones. Ya vimos las bienaventuranzas, ya vimos en el capítulo 6 sobre que somos luz y sal, ya vimos también como las relaciones unos con otros. También vimos acerca de lo que está en nuestro corazón, de lo que nos motiva en el corazón. También vimos sobre los juramentos, sobre la venganza. Vimos también pues el amor hacia los enemigos, la reprensión. También vimos que pues tenemos que hacer las cosas de corazón, no para los hombres o para ser vistos de ellos. Y también vimos instrucciones acerca de la oración, los tesoros en el cielo. Entonces estamos siguiendo la vida de Jesús. En los primeros capítulos ya vimos el nacimiento de Cristo, ya después su bautismo, cuando entró en tentación y tuvo victoria. Y pues cómo inicia este sermón, ¿verdad? Con todas estas cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Entonces yo te invito a que vayas a ver los videos anteriores y así aquí podemos seguir aprendiendo cosas prácticas para nuestra vida cristiana. En primer lugar, pues este es un mandamiento: no juzguéis. Lo que las personas hagan, a nosotros no nos toca ser jueces, ser dictadores de condenar a alguien. Dios, en su soberanía, Él hará justicia sobre las cosas que pasan en la tierra con sus hijos y con sus criaturas, su creación. Pero a nosotros no nos toca juzgar, porque a veces cuando juzgamos, muchas veces nos pasa que nosotros vemos un detalle en la vida de otra persona, pero en nuestra vida hay algo gigantesco que debemos de quitar. Entonces eso es lo que Jesús está explicando cuando dice que vemos la paja en el ojo de nuestro hermano. O sea, vemos algo pequeñito, algo que se podría quitar fácilmente y que lo quitas y sigues con tu vida. Pero
muchas veces en nuestra vida hay algo gigante, una viga grandota que no nos deja ver bien y al contrario, o sea, hacemos juicios, incluso hasta pueden llegar a ser equivocados. Este es un mandamiento, esta es una prohibición de no juzgar a otros. Después dice el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esta es una manera muy bonita en la que Dios nos dice, lo que me pidas en oración, yo te lo daré. Claro, siempre y cuando lo que le pidamos a Dios vaya conforme a su voluntad. Pedirle cosas buenas, pedirle para nuestro sustento. Si nos enfermamos, podemos pedirle que nos sane, que nos cure. Si alguien de nuestros familiares no conoce a Cristo, podemos orar para que conozca, porque esa es la voluntad de Dios y le pedimos cosas buenas. También la palabra de Dios dice que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites y en nuestros pecados. Entonces, tenemos que, aparte de orar con la estructura que ya vimos que Jesús nos enseñó y hacerlo de todo corazón, no para ser vistos de los hombres, sino hacerlo en secreto hacia Dios, bueno, también debemos de pedir conforme a su voluntad y saber y tener fe en el que Él nos está escuchando, en que si le pedimos es bueno, Él nos lo va a dar, porque Él es bueno. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros le pedimos buenas cosas a Dios, Dios nos las va a dar. Todas tus necesidades, Dios las va a suplir. Nos toca hacer nuestra parte, ser buenos hijos, ser obedientes, y Él dará. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este versículo es la regla de oro. Este versículo es un pilar en la vida de muchas personas que en lugar de decir todo lo que te hagan, haz, es decir, todo lo que quieras que te hagan, haz. O sea, ¿quieres que te hagan bien? Haz bien. ¿Quieres que sean amables contigo? Sea amable. ¿Quieres que te saluden? Saluda. ¿Quieres que te ayuden? Ayuda. Todo lo que quieras que hagan en tu vida, haz. Yo creo que nadie en su sano juicio va a querer que le hagan algún mal. Entonces eso nos va a ayudar a no hacer mal a otros. Por eso es la regla de oro, por eso debe de ser un pilar en nuestra vida. El 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no bautizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí el Señor Jesucristo sin duda nos está diciendo palabras muy fuertes, pero lo que más rescatamos de esto es que hay muchas veces que van a venir a nuestra vida personas que son falsos maestros, que tienen apariencia de ser ovejas, pero por dentro quieren destruirnos. ¿Y cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos detectar a ese tipo de personas? Con sus frutos, o sea, con sus hechos. Si sus hechos son buenos hacia nosotros, bueno, entonces podemos ver que son hijos de Dios, pero si sus hechos son malos, si buscan la maldad para ti, bueno, pues entonces son esos lobos vestidos de ovejas. Y después es algo bien importante
que nosotros sinceramente nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Jesús y lo conozcamos a Él y que Él nos conozca. Porque hay algunas personas que se dicen creer en Jesús, que dicen que Jesús está en su corazón, pero sus frutos demuestran otra cosa. Y en realidad nunca tuvieron un encuentro con Cristo, nunca conocieron cómo era Jesús, nunca lo recibieron en su corazón. Por eso Jesús dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ni en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, todo lo que ellos hicieron para Dios solamente fue simulación, solamente fue algo que utilizaron el nombre de Cristo para hacer esas cosas, para hacer esos milagros, pero nunca lo hicieron de corazón. Muchas veces así puede ser el servicio de muchas personas, que tú los ves amando a Dios o sirviendo en la iglesia o siendo buenos hijos de Dios, pero tarde o temprano se va a demostrar que realmente nunca creyeron en Cristo, que nunca lo conocieron, nunca lo aceptaron en su vida. Entonces, aquel que no conoce a Cristo, aquel que no lo acepta en su corazón, que no tiene un encuentro personal con Él, no es salvo. Y va a pasar esto en su vida. Jesús nunca lo conoció y los va a apartar de Él. Después dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, todo lo que viene hablando anteriormente, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí tenemos dos tipos de personas, las cuales podría ser tú y podría ser yo. Una que edificó su casa sobre la roca, sobre el fundamento, sobre la palabra, sobre Cristo. Y otra que edificó su casa sobre la arena, sobre falsas enseñanzas, sobre falsas doctrinas, sobre malos pensamientos. Una, la que fundó su casa sobre la roca, permaneció y vinieron dificultades, vinieron ríos, vinieron vientos, golpearon contra aquella casa. O sea, vinieron pruebas, vinieron tentaciones, vinieron problemas, vinieron circunstancias difíciles sobre la vida de esta persona. Pero como edificó su vida en Cristo y fue prudente al hacer estas cosas que Cristo viene diciendo en su vida, no se derrumbó, no se cayó, sino que fue firme. Pero Jesús también hace una referencia a otra persona que edificó su casa sobre algo malo, sobre algo blandito, sobre algo endeble, sobre la arena. Y vinieron las mismas cosas, vinieron tentaciones, vinieron pruebas, vinieron problemas, enfermedad, muchas cosas que pueden llegar a nuestra vida, que son pruebas o que son circunstancias difíciles o que son consecuencias del pecado. Descendió lluvia, vinieron vientos y dieron contra aquella casa con todo. ¿Y qué creen que pasó? Cayó. Entonces, lo que podemos aprender del sermón del monte y de todos estos principios que después tú en tu casa los puedes ir estudiando uno por uno, irlos aplicando a tu vida con ejemplos prácticos. Si tú los llevas a cabo, si tú los haces, si tú los vives, los crees y los vives, vas a estar edificando sobre la roca. Eso es lo que Cristo quiere. Quiere librarte de que tengas una vida en ruinas. El Señor Jesucristo quiere sacarte de las consecuencias del pecado, sacarte de todo lo malo que puedas llegar a tu vida y ponerte en un lugar firme, en Él, en la roca, para que tu vida después de 10, 15, 20 o cuando llegues a tu vejez, no sea una vida en ruinas, sino sea una casa hermosa, que esté bien cimentada, que a pesar de que vinieron los problemas, los vientos, los huracanes, permaneció. Hay que aprender de esto y hay que cada día meditar en qué cosas podemos cambiar, quitar y modificar en nuestra vida, añadiendo la palabra de Dios en estos principios. Y vamos a terminar leyendo el versículo
Y vamos a terminar leyendo el versículo 28 y 29, que son los últimos dos de nuestro capítulo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, o sea, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y saben por qué la gente se daba cuenta de esto? De que Jesús enseñaba con autoridad. Porque Él vivía lo que decía. Él hacía todo esto en su vida. Por eso enseñaba con autoridad. Porque no es lo mismo alguien que te diga, oye, pórtate bien, y te lo diga cuando se porta mal, o cuando alguien que te dice, oye, no digas groserías, y después, 2 segundos después, lo ves diciendo groserías, pierde total autoridad. Entonces Jesús podía hablar estas cosas y la gente se maravillaba y se impactaba tanto de lo que Él decía, porque lo hacía con autoridad, porque Él lo vivía. Entonces nosotros también en nuestra vida tenemos que seguir el ejemplo de Jesús en el hecho de que lo que enseñamos, lo que decimos y lo que hacemos, lo hagamos con autoridad, viviéndolo, aplicándolo, estando cerca de Dios. Sin duda, a través de estos 3 capítulos de el Sermón del Monte podemos aprender muchas cosas, pero lo más importante es que no solo se quede en conocimiento, sino que baje a nuestro corazón, que lo creamos y que lo vivamos. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.